Hola gente utilinda, en el video tutorial de hoy les voy a explicar cómo confeccionar estas hermosas medias tejidas. Para comenzar les explico que voy a utilizar dos colores para que sea mucho más sencilla la explicación. Este es un talle 37 que tiene un total de 23 centímetros de largo. Para comenzar les comento que voy a estar utilizando 41 agujas de mi tejido y la tensión que vamos a usar tanto en elástico como en el tejido en sí va a ser tensión 9. Para comenzar voy a hacer un elástico de 30 hileras que después lo voy a volver a subir para que sea un elástico tubular. Y a continuación vamos a tejer 20 hileras en nuestro color secundario para que sea la parte de nuestra pantorrilla. Luego vamos a cerrar de cada extremo de nuestro tejido un total de 10 agujas para que de acá en adelante vayamos a tejer solamente lo que sería el empeine, las puntas, la planta de nuestro pie y el talón. Una vez cerradas las 10 agujas de cada lado, nos vamos a disponer a tejer un total de 60 hileras con el mismo color gris que veníamos trabajando hasta llegar a la punta de nuestra media. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Una vez tejidas las 60 hileras vamos a cambiar de color y vamos a confeccionar la punta. La punta de nuestra media se hace con hileras acortadas. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ir sacando de a una aguja a posición de trabajo y pasando nuestra hebra por debajo de esa aguja en descanso para que el tejido se vaya generando como una bolsita. Yo para la punta de esta media voy a utilizar 28 hileras tejidas con verde agua, de las cuales la mitad va a ser para hacer lo que sería la parte de arriba de la punta y luego va a ser la parte de abajo de nuestra media. Entonces vamos a ir pasando el carro. Del lado opuesto al carro vamos a poner una aguja en descanso y del lado que tenemos el carro nos vamos a preocupar de que la hebra de lana quede por debajo de la última aguja en descanso para que no quede el agujero en nuestro tejido. Una vez puestas estas 6 agujas de cada lado en posición de descanso, vamos a seguir tejiendo y en vez de poner más agujas en descanso, vamos a poner dichas agujas en descanso a posición de trabajo dependiendo de qué lado tengamos el carro. Siempre se ponen en descanso o en trabajo las agujas opuestas a donde tengamos el carro. Si el carro está a la izquierda, vamos a poner en descanso o en trabajo las agujas de la derecha, y si está a la derecha el carro, van a poner en trabajo o en descanso las agujas del lado izquierdo. Ahí ya pueden ver cómo se va formando esa bolsita en nuestro tejido y es lo que le va a dar justamente lugar a nuestros dedos para que queden bien cuando tengamos terminada la media. Bueno, una vez que termine de poner estas 3 agujas que me quedan en posición de trabajo, voy a tejer 2 hileras más para que vuelva a tener ese tejido recto que hice al principio cuando cambié de color. Una vez tejidas las 28 hileras en color verde, vamos a volver a pasar al color gris y nos vamos a disponer a tejer lo que sería la planta de nuestro pie. Básicamente la media es un formato muy sencillo, la misma cantidad de hileras que usaron para el empeine se utilizan para la planta. Y una vez tejidas las 60 hileras en gris, vamos a volver a tejer ahora lo que sería el talón en verde agua, que es exactamente lo mismo. En la punta del pie yo utilicé 28 hileras para hacer justamente la punta. En el caso del talón vamos a estar utilizando un total de 38 hileras en verde agua, por lo cual no solo vamos a poner 6 agujas de cada lado en descanso, sino que vamos a poner un total de 15 agujas, o sea, en el medio las agujas 0,
y 2 para la izquierda y 2 para la derecha van a quedar en posición de trabajo y el resto van a quedar en posición de descanso. Acá pueden ver cómo voy a ir agregando y cuando me queden 5 agujas en el centro voy a empezar a volver a poner las agujas de descanso a trabajo. Este tipo de tejido sirve mucho para lo que es todo bolsillos, justamente guantes si le quieren hacer tipo manoplitas, o bien medias como talón y las puntas, y se usa también mucho para lo que es polleras. Bien, acá yo ya estoy volviendo a poner en posición de trabajo las agujas que tenían descanso, y no se olviden de poner cada vez que pasan el carro la hebra de lana por debajo de la última aguja que tienen en descanso. Una vez que terminemos justamente de hacer el talón y que tengamos todas nuestras agujas de vuelta en trabajo, vamos a tejer 2 hileras, que nos va a dar un total de 38 hileras de nuestro talón. Y ya después lo único que nos va a quedar es, si bien pueden tener 2 opciones, yo normalmente lo que hago es cerrar el tejido y después coserlo. O bien hay mucha gente que no le queda muy bien el cerrar con la máquina el tejido, sino lo que hace es hacer tejido auxiliar o para que los puntos de lo que es realmente el tejido queden abiertos y después lo cosen aparte. Yo ya me acostumbré, yo lo que hago es empiezo a cerrar el tejido y no me olvido de poner el primer punto que cierro de vuelta en la aguja para que mantenga justamente la distancia entre la primera aguja de mi tejido y las que voy cerrando y no se achicharre, no se comprima. Entonces yo ahora lo que voy a hacer después va a ser directamente todos estos puntos que cerré de mi talón, los voy a coser con los puntos que cerré de los laterales del tejido al principio. ¿Se acuerdan que habíamos cerrado 10 y 10? Bueno, esos 10 agujas de la izquierda y las 10 agujas de la derecha son las que van a estar unidas a estos 20 puntos que cerré del talón. Entonces acá pueden ver cómo ya queda el formato del tejido terminado. Si bien acá yo les muestro que esto es el elástico, esto es ya la parte de la canilla, acá tenemos el talón que es esta de la punta, acá tenemos lo que es el empeine, la punta de nuestra media y la planta. Y básicamente eso es lo que tienen que tejer para tener una media. Ustedes la pueden hacer más larga, yo tejí solamente 20 hileras desde el elástico hasta lo que sería la planta del pie o lo que sería el empeine del pie. Ustedes pueden tejer más y hacerlas más largas. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que lo pongan en práctica, que se entienda. Recuerden seguirme en las redes sociales como Utilindo Artesanías. Suscríbanse al canal y nos vemos la próxima. Les mando un saludo.